Para iniciar con esta conversación sobre el libro, nos acompaña Marco Nájera, quien es autor, conferencista, estratega organizacional, dedicado al desarrollo de liderazgo y la transformación de organizaciones. Cuenta con más de 45 años de experiencia en recursos humanos y planeación estratégica, habiendo colaborado con empresas líderes como Mattel, Fisher Price, Kenworth Mexicana y el Aeropuerto Internacional de Tijuana. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado acompañando a líderes y equipos en procesos de desarrollo organizacional, ayudando a las empresas a atraer talento, disminuir la rotación y construir ambientes de colaboración y competitividad. Ha sido catedrático en instituciones como el Instituto Tecnológico de Tijuana, CETIS Universidad y el Tecnológico de Monterrey, y es autor de varios libros enfocados en liderazgo, desarrollo humano y formación de líderes. En su trabajo más reciente ha puesto especial énfasis en una idea clave: el liderazgo que necesitamos en el mundo actual debe ser cada vez más humano, capaz de integrar talento diverso y de aprovechar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial sin perder el foco en las personas. Su presencia hoy es especialmente valiosa porque este libro aborda un desafío que él ha vivido durante décadas en las organizaciones: cómo lograr que personas de distintas edades, experiencias y perspectivas puedan colaborar de manera efectiva para construir resultados comunes. Así que brindemos un fuerte aplauso a Marco Nájera. Le flanquean al autor, a Mauricio, el doctor Mario Javier Bogarín Quintana, quien pues tendremos la oportunidad de escuchar ahora también la perspectiva académica sobre el tema que plantea el libro. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y maestro en Estudios Socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte y la UABC. Su trabajo académico se ha enfocado en el estudio de la cultura, las narrativas sociales y la forma en que éstas influyen en la construcción de significados en la sociedad contemporánea. Es autor de una decena de libros y numerosos artículos académicos publicados en América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha realizado estancias de investigación en Japón, Francia y Reino Unido. Su obra ha sido citada en investigaciones alrededor del mundo. Además, lidera el cuerpo académico consolidado Teorías Generales del Arte y Desarrollo de Proyectos, y en 2023 recibió el reconocimiento al mérito académico de la Universidad Autónoma de Baja California. Su participación en esta presentación resulta particularmente relevante porque el libro que hoy nos convoca cuestiona una narrativa cultural profundamente arraigada, la forma en que hemos aprendido a entender a las personas a través de etiquetas generacionales. La mirada académica del doctor Bogarín nos ayuda a situar este debate en un contexto más amplio. ¿Cómo se construyen las narrativas sociales que influyen en nuestra forma de interpretar a las personas y la sociedad? Recibamos también con un aplauso al doctor Mario Javier Bogarín Quintana. Y la estrella de esta tarde, Mauricio Bustos Seguía. Mauricio Bustos es consultor organizacional, empresario y autor con más de 25 años de experiencia acompañando a empresas, líderes y emprendedores en procesos de transformación estratégica, liderazgo y desarrollo organizacional. Actualmente apoya a decenas de empresarios y líderes organizacionales a construir entornos de trabajo altamente humanos y profundamente creadores de valor, donde el desarrollo de las personas y los resultados del negocio se fortalecen mutuamente. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con organizaciones, empresarios y equipos directivos, ayudándolos a desarrollar claridad estratégica, sistemas de ejecución y culturas organizacionales orientadas a los resultados y al desarrollo del potencial humano. Es creador de la metodología Ejecución Consciente, un enfoque que integra estrategia, liderazgo y desarrollo humano para ayudar a líderes y organizaciones a alinear propósito, acción y resultados. En el ámbito académico cuenta con una maestría en ciencias por el Colegio de la Frontera Norte, donde obtuvo mención honorífica y el reconocimiento a la mejor tesis de maestría patrocinado por la Universidad de California en Davis.
Ha realizado estudios de posgrado en áreas como negocios internacionales, mercadotecnia y finanzas en instituciones como la Universidad Iberoamericana, CETIS Universidad, la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en filosofía de la Universidad Anáhuac Norte en la Ciudad de México, donde profundiza en temas relacionados con filosofía personalista, existencialismo y pensamiento contemporáneo. En el ámbito académico también ha sido investigador y catedrático en el Colegio de la Frontera Norte y en la Universidad de California en Davis, además de profesor a nivel maestría en instituciones como la UABC y CETIS Universidad, donde ha impartido cursos relacionados con economía, estrategia y dirección empresarial. Es autor del libro Acceso a lo imposible, ser cuántico, una obra orientada al desarrollo del potencial humano y la expansión de las posibilidades personales a partir de una mirada íntegra en la ciencia, filosofía y conciencia. En su obra más reciente propone una reflexión profunda sobre un fenómeno muy presente en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones, la manera que las etiquetas generacionales pueden limitar nuestra comprensión de las personas y dificultar la colaboración entre ellas. A partir de un diálogo entre filosofía, cultura organizacional y experiencia práctica en el mundo empresarial, su propuesta busca abrir una conversación distinta, una conversación que pone a la persona, su dignidad, su libertad y su capacidad de transformación en el centro de nuestras organizaciones y de nuestras relaciones. Pues recibamos también con un fuerte aplauso al escritor de esta obra, el doctor Mauricio Bustos Eguíos. ¿Qué opinan de los millennials? Digan lo que se les venga a su mente. ¿Qué opinan de ellos? No sean tímidos. Vieron una presentación del libro y todos vamos a dialogar. Entonces, ¿qué opinan de los famosos millennials? Un reto. Es un reto. Educados y mucha información. Son lindos, ya dije. Mucha información. Son lindos. Bueno, quiero decirles que los que levantaron la mano son millennials. Los millennials están cumpliendo 44 y próximamente cumplirán 45 años de edad. Y seguimos etiquetándolos en las organizaciones. Ese es el problema. El problema es que hace 15 o 20 años a alguien del que Mauricio luego nos platicará un poquito, se le ocurrió esta teoría y entonces, bueno, no sé cuándo se le ocurrió, o cuándo la propuso, pero hace 15 o 20 años cobró mucho sentido en la sociedad y pues ustedes, los que levantaron la mano, estaban chavitos. Y entonces, el gran problema que tiene esta teoría intergeneracional es que se quedó estática en respecto de la descripción de comportamientos y etiquetó a mucha gente como si esa fuera su personalidad. Entonces, Mauricio se atreve a escribir algo de lo que muchos pudieran estar hablando sin entender, solo porque se dice que los millennials es gente sin compromiso, mal educados y un montón de adjetivos que luego la otra pregunta sería, ¿y de quién son hijos? ¿De quién son hermanos? ¿De quién fueron alumnos? Yo digo que Mauricio fue muy audaz en atreverse a escribir lo que escribe. Quienes ya lo leyeron ya saben a qué me refiero, pero quienes lo van a leer, pues tienen que leerlo. El libro merece ponerle atención, así como las charlas TED merecen decirse porque tiene algo importante, pues el libro de Mauricio merece leerse porque tiene algo que nos afecta a toda la sociedad.
y porque nos enseñaron, por ejemplo, y voy a hablar de la mejor generación que haya existido en el universo y que jamás existirá, los baby boomers, ¿verdad? O por ahí estará la generación X que le antecedió a los millennials y que van a decir que son ellos. Bueno, lo que pasa es que todas las generaciones hemos tenido nuestras características positivas, pero también negativas. Y entonces, no lo voy a explicar ahora, pero es una de las preguntas que le tengo por ahí a Mauricio para que se vaya acordando. En el libro cuenta la experiencia de un baby boomer, de estos personajes que de repente se enfrentan a realidades de las que algunos ya nos hemos enfrentado, de los que algunos familiares ya se han enfrentado, y entonces empiezan a reflexionar sobre, caray, tengo que seguir comportándome de esa manera solo porque la etiqueta de baby boomer dice que así me debo de comportar. Y entrevistó a mucha gente, Mauricio, y uno de ellos, una de las entrevistas que me cautivó, fue la que relata un personaje que ya nos dirá más adelante. La teoría generacional a la que se refiere principalmente Mauricio, pero habla de nueve enfoques distintos, pero en particular esta es, yo diría que tiene un factor, y aquí me lo anoté para que no se me olvidara, casi como si tuviera un enfoque horoscopédico. Es decir, si naciste entre el 21 de mayo, que es el que me sé, ¿verdad? Y el 21 de julio, eres Géminis. Y entonces, si eres Géminis, vas a tener estos comportamientos. Si naciste en la década tal, unos dicen que en el 84, otros dicen que en el 85, al 90 y tantos, eres millennial, entonces te deberás de comportar de esta manera. Entonces está como tú lo dices de otra manera, como futureando, como generando una profecía de esas que se autocumplen, y por las caras que veo, la mayoría de los que están aquí son mamás, son papás, incluso hay abuelitos, pero al menos son tíos o han sido maestros. Y cada etiqueta que has colocado sobre uno de tus hijos, cada etiqueta que has colocado sobre uno de tus alumnos, ¿en qué crees que se convierte? En una profecía que se va a cumplir. Entonces, la propuesta de Mauricio va en el sentido de entendamos que estas etiquetas marcan ciertas características, pero son evolutivas. Como evolutivo es el desarrollo humano. Entonces, estaríamos diciendo que al menos, por aquí veo algunos que se dedican a lo que yo me dedico, que los que nos dedicamos a temas de recursos humanos y desarrollo del talento, pues no tendría sentido nuestra función. Porque no importa qué edad tengas, pues te vas a seguir comportando igual que te comportabas cuando tenías 18 o 21 años. Y ese es el grave daño que, dice Mauricio, le hace esta teoría a la sociedad, pero muy en particular al mundo de las organizaciones. Y luego, en alguna de las notas por ahí, en un capítulo, yo decía, y se convierte no solo en una autoprofecía para el que se le impone, bueno, porque se la cree, ¿no? Ya, como soy millennial, entonces yo soy así, pero también se convierte en una posibilidad de ser una excusa para mi comportamiento. Soy así porque soy millennial. Yo chambeo entre 26 y 28 horas al día porque soy baby boomer. Entonces, como que vamos explicando nuestros comportamientos malsanos, creo que sería muy fuerte decirlo, ¿verdad? Pero vamos comportándonos de cierta manera, y entonces hacemos esta teoría una teoría permisiva, nos da el permiso de hacer cosas que no deberíamos de hacer.
Dice Mauricio, hay muchas coincidencias entre lo que ha escrito Mauricio en este libro, y debo confesar que no había leído sus obras anteriores. Hay muchas coincidencias con formas en las que pienso, pero una de ellas es precisamente que los baby boomers y la generación X decían o dicen o decimos que los millennials tienen un poco compromiso, que no se ponen la camiseta. El compromiso es el resultado de algo. La pregunta que tendríamos que hacernos, y hace muchas preguntas bien interesantes Mauricio en ese sentido, es si en las organizaciones, en las escuelas, en la sociedad, estamos construyendo lo necesario para que se genere ese nivel de compromiso. El compromiso solo se obtiene cuando se genera la suficiente confianza en las personas. Y ahí es en donde estamos fallando. Entonces, dice Mauricio, esto se convierte en una teoría reduccionista y yo le agregaría separatista, porque separa a los buenos de los malos en función de la teoría. Pero entonces ya estamos predestinando y nos iríamos a épocas muy lejanas en donde se hablaba por allá en Holanda, por allá a los alrededores, una corriente filosófica que pues ya se nace predestinado para ser exitoso o para fracasar. Entonces estaríamos de alguna manera yéndonos hacia allá. El otro reto que dice Mauricio no es tecnológico. Los cambios no se van a dar porque tengamos más y mejor tecnología. Y es de alguna manera, le agradezco a Mauricio y a Mauro que hayan hecho esa combinación de información que yo no les mandé, ellos la pusieron así. Pero en el libro hablo de eso, en el libro Inteligencia Artificial con Liderazgo Humano, hablo de eso. La tecnología, como bien lo apunta Mauricio, no es el reto. Dice Mauricio, el problema es relacional. Es la forma en la que en las organizaciones se están o no provocando las buenas relaciones entre las personas y entre los diferentes niveles organizacionales. Y algo que me encantó es que si los baby boomers o la generación X queremos que todos se parezcan a nosotros, pues entonces no estaríamos enriqueciendo las culturas organizacionales. O como yo lo digo, a ver, si tú quieres, director, que todos tus gerentes sean iguales a ti, entonces alguien está sobrando. Sí, alguien está sobrando. Entonces, lo que propone Mauricio, que también lo dejo por aquí en el tintero para que luego nos lo platiquen, es algo del concepto que me enamoré. La cultura del nosotros. Entonces, que después nos platique de la cultura del nosotros. Pero yo le preguntaba algo a Mauricio y entre lo que platicamos, dice, hay personas que piensan que lo que aquí estoy diciendo es una crítica absurda o una crítica fuerte sobre que no hay diferencias entre las personas. No, 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 no. Estoy diciendo que efectivamente debemos enriquecernos en las diferencias, pero que no hay que etiquetar. Y yo les voy a platicar, con eso estaría terminando. Imaginemos a dos jóvenes de 25 años. Dos jóvenes que se contratan en una empresa o una empresa los contrata. Ellos corresponderían a los Centennial ya, o Z. a la Z, perdón, gracias, a la Z. Entonces, hay también una serie de características de los Z, perdón, de los de la generación Z, porque no se me vaya a confundir en este momento, discúlpenme. De la generación Z. Y resulta
que ambos faltaron un día a la chamba. Cada quien labora para un jefe distinto y entonces van a recursos humanos y le dicen, ya ves, estás contratando otra vez chamaquitos irresponsables y faltaron. Los dos faltaron, seguramente se fueron de fiesta. ¿Qué acaba de hacer o qué acaban de hacer los gerentes? Los etiquetaron, hicieron juicios de valor. Resulta que uno de estos jóvenes está casado, tiene un bebé, en la madrugada se les enfermó, están en una de las instituciones educativas, de salud, estas que son mejores que Dinamarca, y entonces llevan 6 horas esperando en urgencias y no los han atendido. Trató de hablar por su teléfono y no tiene saldo. Esa es su ausencia. El otro, a última hora, su maestro les dijo que al día siguiente tendrían que presentar el proyecto y que el que no estuviera presente perdería derecho a examen. Y entre su preparación y entre la angustia de que puede perder su examen, no avisó. Son realidades. Pueden ocurrir, ocurren, pero nosotros, los más grandes, las juzgamos indebidamente. Gracias, Mauricio, por haber escrito el libro. Gracias por haberme invitado a estar platicando aquí. Y bueno, tenemos mucho más que platicar. Sí, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Muy buenas tardes. Pues igualmente, Mauricio, muchas gracias por la invitación, por la confianza, por el libro. Obviamente, quiero decir que pues es un honor estar aquí contigo y con ustedes. Me parece que el abordaje que ya hemos escuchado del maestro Marco nos ubica en el plano de cuáles son las consecuencias de precisamente, ya lo acabo de decir varias veces, mucho mejor que yo, de etiquetar a las personas. Y esa es la dimensión cultural que a mí me preocupa en particular. Yo pues soy comunicólogo, soy sociólogo, soy profesor en la universidad y casi todos los días cuando doy clases me encuentro con que mis estudiantes de pronto se asumen precisamente como militantes incluso de una corriente que es el movimiento de la generación a las que se asumen que pertenecen. Yo les digo, a ver, pero ¿quién les denominó así? ¿No se han cuestionado de dónde vienen esos términos? ¿No se han cuestionado quién inventó el término generación X? Por ejemplo, ustedes no son generación X, pero de ahí nace en gran medida para la cultura popular occidental, mi materia se llama Introducción al Pensamiento Occidental, esa moda de querer asignar una denominación como de horóscopo. Muy bien, acabas de decir, eso me encantó. Pues sí, o sea, yo soy millennial temprano, yo nací en 1983, entonces me voy a comportar de tal manera, ¿no? Y hace tan solo, que habrá sido ya por 2006, 2007, cuando yo estaba, gracias Mauricio, en la maestría todavía se hablaba de que los que habíamos nacido hasta 1985 éramos generación X. Todavía, o sea, al final, y luego dijeron que no, y luego se inventaron como un intermedio entre 1981 y 1987, en que como fueron pasando los años, que era como la generación perdida entre los X y los millennials, y entonces sí. Y entonces a mí lo que me llama mucho la atención es cómo nosotros, les decía yo a mis alumnos, y lo comparto aquí, me permito hacerlo, somos rehenes, podría decirlo, de ese vaivén entre conceptualizaciones que habría que preguntarnos a quién le interesa que existan y que nos ubiquemos en ellas y que seamos ubicados en ellas. A mí lo que me parece también fundamental para, ojalá, compartir mi humilde lectura de este libro, que realmente sí me atrapó bastante, es que yo al principio, y ya es una confesión que le hago a Mauricio, llegué al libro con la idea, bueno, a lo mejor eso es algo sobre liderazgo, pensé, y se habla mucho de liderazgo, claro,
desde mi perspectiva, esto es antes que nada un manual de comunicación organizacional basada en un fundamento culturológico. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Estamos en una situación global en la cual todo el mundo tiene algo que opinar desde las etiquetas, desde las tendencias políticas. Todavía en 2026 se habla de izquierda y derecha en términos políticos, cuando esas son geometrías políticas del siglo XVIII. Y seguimos utilizando esos términos, pero aún así nos atrevemos a citar a, por ejemplo, a Edgar Morin, que habla de este asunto de la complejidad, o a Sigmund Bauman, y que habla de la de los tiempos líquidos y de los amores líquidos y de todo líquido, ¿no? Queremos hablar mucho y nos resulta muy atractiva esta idea de lo poroso, de lo impermanente, de lo múltiple, de lo complejo, que siempre está cambiando, pero al mismo tiempo otra parte de nuestro ser le encanta, y eso también es muy humano, tener asideros y decir, no, pues esto es millennial, o esto es centennial, o esto es de izquierda, esto es de derecha, etcétera, o soy de este partido, o soy del otro, o no lo soy. ¿Y eso qué implica? Que al final de cuentas, como yo digo siempre a mis estudiantes, habría que preguntarnos a quién le interesa que esos términos continúen usándose. En términos culturales, ese es un libro que tiene un enorme y muy amplio bagaje teórico. A mí otra cosa que a mí me sorprendió mucho fue la batería teórica que tiene este libro. Es un libro de filosofía también, que eso quiero agregarlo. Y en el ámbito académico existen muchos prejuicios, otra vez más etiquetas, acerca de que un libro hasta con deja todo el título, hasta con esta portada, genera resquemores, porque es que es un libro como de superación personal. No, es un libro de filosofía, le decía mi compañero que me vio leer en la oficina. Y entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué significa en la historia de la filosofía, que Mauricio repasa en varios momentos en su libro para sustentar sus dichos? El hecho de que hayamos pasado en el siglo XIX todavía, acababa de pasar la Ilustración, la primera revolución industrial, etcétera, para cuando existían estos movimientos políticos, filosóficos que establecían ver a los demás, ver a los otros como eso, como otros, como seres o peor, o como cosas o fenómenos ajenos a nosotros, para llegar al siglo XX y después de la segunda mitad del siglo XX, hasta la posguerra, cuando se empieza a reconocer la diferencia y el reconocer que yo soy ustedes y ustedes son yo mismo, y que todos compartimos un ámbito cultural que siempre está cambiando, que siempre está moviéndose, que siempre está operando a nivel micro y que está transformándose en medio de procesos complejos. Y aquí es donde me pareció muy afortunada la inclusión que hace Mauricio de un filósofo israelí de nombre Martin Buber, que en su libro, el más conocido, Yo y Tú, habla acerca de cómo, a partir de una par de binomios muy sencillos, nosotros estamos constantemente oscilando entre esta dimensión del yo y el eso, el yo y el cosificar o materializar o instrumentalizar a los demás y a todo lo demás, a otra postura en la que yo me doy cuenta de que yo soy yo, por supuesto, y tú también. Suena como a consejería barata un poco, pero no es así. O sea, yo soy yo y ustedes son ustedes, pero yo soy yo y ustedes y viceversa. Dice Martin Buber que ese es uno de los procesos dentro de los cuales se da la socialización. Y no podemos pensar en una socialización real sin asumir que yo soy resultado de los patrones de diferencia que hay en este mundo y que hay en esas sociedades, ¿no? Y es por eso que resulta tan importante, en varios momentos, Mauricio lo repite en varios capítulos, tomar en cuenta que en el liderazgo, en organización, etcétera, no podemos solamente valernos, digamos, de estas segmentaciones horoscopológicas, o bueno, esas segmentaciones a través de la etiqueta, que sean esencialmente hechas para separar, para, en el peor de los casos, para estigmatizar. Presenta varios ejemplos en el libro, me parecen muy interesantes,
y hasta divertidos un poco cuando dicen, bueno, en una organización se selecciona a un sector de personal junior y otro sector de personal senior, ¿no? Y para hacer diferentes actividades, por supuesto. Y el resultado es un desastre porque los procesos que dan como resultado la actividad de ambos equipos no son compatibles, porque ahí sí que es donde se ve la brecha generacional. Para poder obtener resultados óptimos es necesario hacer intervenir a las diferencias en el todo, que todos estemos en procesos de comunicación que estén afinados por, como lo dice la misma palabra, por experiencias, intereses, preocupaciones afines, justamente, ¿no? Este es un libro que, repito, gracias a ese gran bagaje filosófico, plantea fundamentadamente, filosóficamente fundamentados, algunas ideas centrales acerca del por qué, y como lo vemos desde la comunicación, como lo vemos desde la sociología contemporánea, el denominar generación X, Y o Z o lo que sea a segmentos poblacionales no es muy diferente de establecer estigmas o de establecer, y maldita sea la palabra que ahora está completamente obsoleta, o establecer hasta razas, como se solía utilizar en la antropología o en la etnografía de antaño. Una vez terminada la vigencia de esos términos, empiezan a usarse otros. Douglas Coupland, que es un novelista y ensayista canadiense, que en 1989 publicó su novela titulada Generación X, 30 años después, en 2019, le hicieron una entrevista en donde le preguntan qué opina de su término, maestro. O sea, ¿realmente sigue funcionando igual la idea de la generación X? No, es que yo no sé qué sea eso. Realmente ellos se apropiaron del concepto, o sea, los medios de comunicación, la sociedad, se apropiaron de la generación X como concepto y empezaron a hacer lo que quisieron con ella. Y yo no pertenezco a ninguna generación ya, dice nada menos que el creador, al menos en la literatura del término, ¿no? Ya existía antes, pero él lo masifica, Coupland. Eh, yo solo sé que yo no soy de ninguna generación. Yo ahora soy, lo hice en 2019, yo ahora soy una aplicación. Dice, ya no soy una persona de una generación de lo que sea, solo soy una aplicación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir con esto? Él decía, yo soy un individuo que ha sido instrumentalizado por una etiqueta. Afortunado yo que me doy cuenta, ¿no? Mucha gente está siendo estigmatizada con etiquetas sin que se dé cuenta de ello, ¿no? Y creo que el gran engaño generacional que, como en su título Mauricio denuncia, es algo que se ha abordado marginalmente en varios momentos de la sociología contemporánea, pero a final de cuentas esas son disciplinas humanistas o posthumanistas las que les encantan las etiquetas. Pero al final esto de, como lo mismo lo decía Coupland, ¿no? Esto de etiquetar o de nombrar no es otra cosa más que etiquetar para separar, ¿no? Y en el ámbito de la sociología, de los estudios culturales, a mí me parece muy importante que al menos tengamos conciencia de esto, ¿no? Creo que tomarlo como nuestro horóscopo o algo parecido es el menos maligno, ¿no? De todos los usos que le podemos dar. Pero sobre todo hay que pensar en función de que estas denominaciones de muchas formas contribuyen a ese prejuicio que decía Hans-Georg Gadamer, este gran filósofo y lingüista, que nos ayudan a entender a la realidad, pero solamente eso, nos ayudan. Decía Gadamer que, contrario a lo que se suele pensar, la palabra prejuicio no es mala en sí misma, es un prejuicio. Antes de emitir un juicio, tenemos elementos, buscamos elementos para analizar, pero nada más. En realidad, lo que yo veo en el libro de Mauricio, en muchos momentos, es una invitación a la reflexión sobre los otros, sobre las demás personas, ¿no? Y digo, los otros también es otro concepto que ya está obsoletito, ¿no? En sociología y en antropología, pero que tiene que ver esencialmente, volviendo con Mauricio, con una invitación a conocer a los demás, a las demás, y sobre todo a saber qué hay dentro de sus mentes, ¿no? Como el caso que acaban de mencionar el maestro Marco, en los grandes sistemas sociológicos y filosóficos que les encantaba poner etiquetas también, de hecho de ahí vienen estas mismas, no les preocupaba a los grandes pensadores que generaron grandes sistemas
la suerte del individuo o sus sentimientos o lo que pensara. El individuo era masa, el individuo era parte de la masa de segmentos, de grandes segmentos sociales, y lo que viene a descubrirnos toda la filosofía y sociología de la segunda mitad del siglo XX es que hay individualidades sobre todo, ¿no? Me parece, ya para ir cerrando mi intervención, que este libro también es una invitación a adentrarnos en la filosofía. Creo que es muy afortunado, por ejemplo, la invitación que hace el eminente doctor Mauricio Beuchot a través del prólogo. Me parece que este libro tiene esa buena estrella también de ser apadrinado por una visión, la de la hermenéutica analógica diseñada por el doctor Beuchot, para entender cuáles son diría Beuchot, las dimensiones y grados de la univocidad y de la equivocidad que él plantea respecto a cómo yo soy en relación con los demás y qué tanto mi conocimiento me ayuda a entenderlos. De eso se trata todo esto, me parece. Es un libro que nos invita a conocer a los demás, a conocer el funcionamiento de la sociedad a través de sus individualidades, de sus peculiaridades, de todo aquello que no puede ser abordado por una sola denominación. Utilizamos denominaciones o etiquetas, como hemos dicho aquí coloquialmente, porque nos facilita la manipulación de información, sin duda. Pero no hay que olvidar que, como el mismo Douglas Coupland dice, 30 años después de la aparición de su gran libro, con el que generaliza el título de Generación X en la cultura pop, al final de cuentas, nos hemos convertido en aplicaciones, es decir, nos hemos convertido en individuos instrumentalizados. Yo jamás quise que pasara eso, decía Coppel. Yo jamás pensé en ello cuando escribí mi historia y diseñé a los personajes de la generación X, ¿no? Vamos a ver, dice Copland Aventura, vamos a ver en las siguientes décadas qué tanto queda de la individualidad, del disenso, de la personalidad. Esperemos que mucho, ¿no? Y que ojalá, y creo que Mauricio lo hace de manera muy brillante, esta clase de libros, esta clase de autores y de planteamientos permeen más, se hagan más comunes, se hagan desde una visión humanista, que a mí me parece una visión humanista clásica, de poner al individuo, a la persona, al ser sintiente y pensante por encima de cualquier denominación, de cualquier categoría. Muchas gracias por su atención. Bueno, primero, la verdad es que súper emocionado que hay muchas personas que contribuyeron de alguna manera que yo me pusiera la atención en este tema, porque cuando empecé a estudiar el doctorado, cuando estudias un doctorado, es muy diferente cuando estás estudiando otro tipo de grado, porque te piden desafiar una teoría. Y yo dije, ¿cómo desafiar una teoría? O sea, yo estoy más en el ámbito más organizacional, más ejecutivo. Y entonces, una de las cosas que yo venía ya con mucho tiempo, no me hacía sentido, era la teoría generacional, porque la conocía, había leído muy bien de dónde venía, pero creo que hay ese como factor de no sentirte seguro de rentar una teoría. O sea, esta idea de que si todo el mundo dice, si todo el mundo lo dice, si hay muchos libros de eso, si hay muchos folletos de eso, hay un síndrome del impostor, ¿no? Como que no te sientes, no, seguramente, pero era para mí muy claro que no hacía sentido y sin embargo tampoco me atrevía como, seguramente yo algo no estoy viendo porque es demasiado popular, como si lo popular, como si lo que creyera todo el mundo fuera lo correcto. Y entonces cuando entré al doctorado, dije, bueno, voy a estudiar un poco más. Y me metí un poco más a estudiar y me pareció cada vez mucho más evidente que la teoría generacional estaba construida para otra cosa muy distinta y la mayor parte de las personas la hemos entendido mal y la hemos desfigurado. Y lo más importante es que me di cuenta que esa forma de desfigurarla estaba impactando negativamente en las organizaciones y estaba impactando negativamente en la sociedad. Miren, tenemos ahorita un contexto muy interesante que nos toca vivir. Estaba platicando con mi amigo Paco, por ejemplo, ayer, y estábamos platicando de su agente de inteligencia artificial, y yo ayer diseñé 2 aplicaciones, y tengo 58 años.
Y yo diseñé 2 aplicaciones, aquí las tengo en mi teléfono, un CRM y otro que tiene que ver con mis desempeños de KPIs personales y cosas que yo tengo de objetivos. Entonces, vivimos un proceso de tecnología, de inteligencia artificial, de cambios que existen políticos, o sea, organizacionales, de mercado, de muchas cosas que están cambiando. Y esos cambios lo que están provocando es que tenemos que repensar la manera en que estamos organizados. Y me parece a mí que las organizaciones siguen más o menos organizadas de la misma manera para un mundo que ya está cambiando, que ya cambió y que ya no es el mismo. Y para agregar un grado de dificultad, cuando voy a las organizaciones y casi todos mis colegas ven lo mismo, pues además del gran monstruo, del gran desafío de que estamos enfrentando cambios tan rápidos, dentro de las organizaciones, pues no nos entendemos y nos estamos peleando. Entonces, hay una cita que se me hace muy interesante, que quiero hacer del libro. Dice, la desconfianza, y tú lo señalaste en el tema de la colaboración, empieza con la confianza. Y creo que vivimos una crisis de desconfianza a nivel social y general. Dice, la desconfianza entre generaciones está más presente que nunca y uno de los mapas anticuados que no ayuda y al contrario multiplica esta fatiga cultural es, sin duda, o sin lugar a duda, la teoría generacional que abordaré en un momento. En esta parte del libro apenas todavía no hablo de eso. Pero esta desconfianza entre personas de diferentes generaciones no siempre se expresa con palabras, pero está ahí, latente, en los silencios que evitan el encuentro. Se manifiesta en las decisiones que se toman sin consulta, en bromas que enmascaran juicios y en la impaciencia al explicar algo, en la ironía sutil que desvaloriza lo distinto, en todos esos gestos que se esconde una pérdida de fe en el otro como un interlocutor válido. Y sin confianza mutua, la colaboración se vuelve un espejismo. Entonces, tenemos tantos retos como sociedad, las organizaciones especialmente, que es donde me enfoco, que no podemos ver o no estamos viendo que la diferencia, porque en el libro yo no hablo que las generaciones no somos diferentes, claro que lo somos. Nuestros abuelos llegaron a Mexicali y no había escuelas, no había carreteras, no había parques industriales, ellos los hicieron con sus manos físicamente. ¿Cómo puedes esperar que alguien tenga la misma personalidad o las mismas características cuando ya nació, cuando ya estaba en el internet y está en videojuegos y ya está todo hecho? Tiene otros desafíos distintos. Claro que hay unas diferencias entre las generaciones, pero eso es bueno si lo supiéramos aprovechar, si supiéramos cómo podemos no juzgarnos y tomar lo mejor que tiene que ofrecer cada uno para trabajar en equipo en la sociedad. Y ese es el planteamiento realmente, volver a la confianza. Y el juicio viene porque lo dijiste muy bien, lo que me tocó a mí, ¿no? Es como que lo mío es lo correcto, como debe ser, pero lo de los nuevos no es lo correcto, porque yo defiendo la manera en que me tocó a mí. Entonces, creo que ahí es, el respeto se tiene que crear o se tiene que venir de un marco teórico, de un marco de entendimientos totalmente diferente. Y la teoría generacional, claro que ayuda a simplificar, ¿no? Si yo soy un mercadólogo y quiero hacer una campaña, pues me ayuda a simplificar porque puedo diferenciar, porque son diferentes. Pero si yo soy el director de recursos humanos, de talento de una organización, la teoría generacional me estorba, no me ayuda, porque lo que quiero es crear un marco donde se colabore, no que se hagan las diferencias. Y ese es el planteamiento realmente del libro, no es que yo crea que no somos diferentes. Las personas somos diferentes. Y creo que la teoría generacional, cuando la estudias, como yo lo he hecho, y me voy al origen, ¿de dónde nace la teoría? La mayoría de las personas no saben porque leyeron un libro que se refiere a un libro, que se refiere a un libro, que se refiere a quién propuso estas etiquetas generacionales. Y estas etiquetas generacionales nacen de dos norteamericanos, Struas William y Owen Neal, que en 1991 publicaron un estudio, un libro muy interesante que hablan de la economía en ciclos. Y ellos
establecen, justo como nosotros lo podemos ver aquí en Mexicali cuando llegaron nuestros abuelos a fundar y a crear Mexicali, pues ellos establecen un arquetipo para nuestro abuelo que se enfrentó y que fue creador de cosas. Y luego el hijo que ya estaban creadas, pero que tuvo habilidades para administrar o para gestionar eso que ya estaba ahí. Y luego tal vez el otro hijo o el nieto, ¿no? En esos temas generacionales, que, bueno, que descuidó porque ya no le costó tanto, etcétera. Y entonces el otro, ¿no? Si vemos a 4 generaciones donde ya lo destruye porque no tiene las habilidades para mantenerlo. Y entonces viene otra vez el fuerte que vuelve a construir lo que se tiene que construir porque ya se destruyó, ¿no? Es como estas economías por ciclos y entonces para eso crean arquetipos, perdón. Y entonces nos pareció tan seductiva la teoría, tan padrísimo encontrar estos arquetipos, que entonces empezamos a traerlos a todo y a reducirlos. O sea, el tener un contexto determinado y producir a alguien que es muy responsable, que es muy trabajador, que todo el día está trabajando, etcétera, contra alguien que a lo mejor cuida su salud, su balance de vida, ¿no? Y tiene otros valores, pues es porque les tocó cosas distintas. En la Gran Depresión, pues no había trabajo. Y tener trabajo era una bendición y trabajar era una bendición, pero luego te vas a un capitalismo salvaje donde trabajas 12 horas al día y tener un descanso es una bendición. O sea, cada parte del ciclo tiene una explicación del por qué es como es y cómo afecta a las personas. Ahora, una cita que me pareció muy relevante, y aquí voy a contestar un poco lo que dice Marco, es que yo hice una serie de entrevistas a empresas y por eso también quiero agradecer mucho. Por aquí está, soy muy desorganizado para decir, pero no quiero que se me olvide. Aquí está mi amigo Humberto, por aquí está mi amigo Humberto, que lo saludé ahorita, mi querido amigo, que él fue presidente del Comité de Vinculación y también muchos colegas del Comité de Vinculación y me permitieron colaborar para abrir puertas en diferentes empresas e ir a entrevistar a diferentes ejecutivos. Y entonces, una entrevista, y bueno, algo que encontré, ahorita estoy haciendo un paréntesis de lo que estaba haciendo, pero lo que encontré fue muy interesante. En las empresas donde la creencia generalizada era que los chavos, los más jóvenes, para no hablar de una etiqueta en particular, los más jóvenes son irresponsables, no llegan al trabajo y duran muy poquito. Adivina qué ocurría. Yo lo vi. Ocurría eso, tenían razón. Los jóvenes duraban bien poquito, no se aguantaban el trabajo, etcétera. Y luego fui a otras organizaciones donde me decían, no, hombre, estos chavos vienen con todo, están bien pesados, hombre, se quieren comer al mundo, traen esto y traen... Y adivina qué pasaba en la realidad. Era como ellos la decían. Se me hizo increíblemente claro eso. Y entonces empecé a estudiar el tema y resulta que en estas organizaciones, pues cuando llega un chavo a estas organizaciones, por ejemplo, que tienen la creencia de que es pues irresponsable y no va a durar mucho, los procesos de inducción son muy livianos, no le invierten dinero ni tiempo a los procesos de onboarding, de inducción, de capacitación. El tipo de tareas que le asignaban al joven son de menor valor, o sea, no son tan relevantes y por lo tanto, pues la promesa se cumple, el joven se aburre, el joven no se siente atendido, no se siente en un contexto claro, etcétera, y termina yéndose y los más seniors de la organización dicen, tenía razón, el que sigue, ¿no? Y hay una rotación increíble. Sin embargo, en estas otras organizaciones le invertían hasta 6 meses, programas incluso mayores de eso, para estar ayudando a que el joven pudiera entender la cultura de la empresa, acompañando, capacitando, etcétera, para que pudiera tener un onboarding correcto dentro de la organización. Y los jóvenes ahí seguían con la perspectiva de querer generar mucho más valor ahí. Entonces, a ver, lo voy a traducir en algo muy sencillo, esta idea que estoy expresando, y es, hay un estudio que se llama el estudio, y lo cito en el libro, el estudio Pygmalion, que se hizo en Estados Unidos, y es que a un grupo de profesores, y es bastante citado este estudio, un grupo de profesores le asignaron alumnos y les dijeron que eran los alumnos más brillantes que existían. Y entonces los maestros pensaban que sus estudiantes eran súper brillantes.
se relacionaban con ellos como muy inteligentes. Y entonces pudieron, en el estudio en la universidad en California, pudieron notar el desempeño de estos alumnos. Y al final de varios años en donde el desempeño era bastante notable, mucho mejor que otros que no habían, digamos, establecido esta lógica con los maestros, pues las calificaciones y el desempeño académico era mucho mayor. Y entonces después les dijeron a los maestros, no, la verdad es que estos alumnos son cualquier alumnos, nomás te dijimos que eran muy inteligentes y entonces los maestros empezaban a relacionar con ellos como muy inteligentes. Y entonces eso tenía un impacto, ¿no? Y por eso pienso que es tan relevante el libro en el sentido de que podamos captar que nos hace daño y tener esa conciencia de que la etiqueta hace daño. Lo dijiste muy bien, o sea, imagínate en la primaria que te dicen el dormilón porque llegabas tarde y muy dormilón y con lagañas al colegio y ya eres el ingeniero, no sé qué, ahí viene el dormilón o sea, todavía te sigue la etiqueta cuando no tiene nada que ver con un momento determinado en la historia de tu vida, etc. Entonces, cierro el paréntesis, a mí la forma en que pude captarlo esto es un experimento personal. Resulta que lo que hice fue con mis hijos es engañarlos. A mi hijo Mauri me lo llevé a echar una nieve y un café y le dije que teníamos una extraña enfermedad, ¿no? Con los papeles de laboratorio donde salió positivo. Estamos increíblemente enfermos de inteligencia y eso viene del tatarabuelo. No había posibilidad de cura, ¿no? Y eso era en un contexto donde estamos mudándonos de Mexicali a Calexico, California, y yo le dije que era muy inteligente y pues ya no podía hacer nada. Es más, si quieres no estudies, de todas maneras eres muy inteligente ya. O sea, no hay determinismo, no hay otra cosa que pueda ocurrir. Y eso hice también con sus hermanos. Y resulta que de repente se mudaron a California y eran los que estaban ganando los concursos de física, de matemáticas, de tal. Estaban en Estados Unidos, los separan por desempeño académico, estaban siempre en los niveles más altos de desempeño académico. Y así le fue, y así con esa mentira, pues cruzaron toda la primaria, la secundaria, pues ya llegaron a profesional cuando se regresaron a Mexicali, entrando al CETIS, a mecatrónica, y me dijo, papá, te tengo una buena noticia, se me hace que ya me alivié. Ya la hice, ¿no? Y además creo que hay otros más enfermos, ¿no? Y ahí fue cuando se dio cuenta, pues, que se alivió. Entonces, lo que quiero decir con esto es un poco lo que decías en términos de Buber, de esta idea de cómo nos construimos o sea, yo soy yo, pero no sé si les ha pasado, cuando estoy platicando con mi amigo Homero, soy diferente porque estoy con Homero, o si estoy con mi amigo Manuel, o si estoy con mis amigas de la secundaria, o sea, existe no solamente una identidad establecida, fija, sino cambia mi identidad cuando voy a echarme mi café con mis amigos de la Secofi, porque estoy con el contexto de mis amigos, de los chicos de la Secofi. O cuando voy con, no sé si les ha pasado, dependiendo en qué contexto estás, tu identidad cambia. Bueno, si estás en un contexto en donde la etiqueta es que eres irresponsable o que eres fijo porque tienes 58 años y no puedes desarrollar aplicaciones, pues ayer dice 2. ¿No? Y tengo 58 años. O sea, cuando vienes desde esa etiqueta, provocas como el efecto Pigmalión, como la profecía que se cumple, provocas y lo malo es que provocas o sacas lo más negativo de las personas o lo más limitante de las personas. Entonces, definitivamente la propuesta es, existen diferencias sin duda, pero esas diferencias son positivas. Las podemos aprovechar, pero requerimos un marco. ¿Y cuál es ese marco que propongo? El personalismo, el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que dice que somos arrojados al mundo y nosotros aprendemos lo que hay ahí. Por eso no es lo mismo haber sido arrojado al mundo en la época de la Gran Depresión o cuando ya había internet y ya estaba todo construido. Son diferentes contextos. Soy arrojado al mundo, ¿verdad? Y ahí aprendo a definirme, a definir mi identidad, pero hay algo bien interesante. Según esta corriente filosófica en donde pues una de las máximas autoridades es Martin Heidegger, que es muy interesante leerlo, y muchos otros, y lo que dicen ellos es que el ser humano está en una constante construcción. Pero yo dije, si yo pongo solo eso en el libro, la gente va a decir, está muy rollero filosófico. Entonces me puse a investigar y resulta que todas las corrientes
de biología, de epigenética, de psicología, incluso con premios Nobel, todos hablan que el ser humano tiene una constante evolución. Tú no eres el mismo que eras de adolescente, porque tú también vives en un mundo tecnológico con guerra, con diferentes, que también sigue afectando ahorita. No es como que te afectó y te dejó marcado, también ahorita te sigue, digamos, afectando o impactando, y es la manera en que tú puedes responder a ese entorno, en tu identidad que se va moldeando. No eres la misma persona. Y entonces, me parece que las etiquetas generacionales lo que hacen es estorbar, no porque sean malas o tengan un tema de no utilizarlas para algo práctico, pero estorbar cuando se trata de fomentar la colaboración, cuando se trata de fomentar la evolución del ser humano, que en todas las corrientes de psicología, de biología, de filosofía, están presentes. El ser humano es una construcción constante y lo puedo ver todos los días con mi mamá, ¿no? Mi mamá sigue todavía ahí con su iPhone y con su, ¿no? Y echándole ahí todos los kilos. Claro, el lenguaje que utiliza es diferente porque dice, ¿a dónde se me fue? Y platicaba esto con mi amigo Alberto en una cafetería. Me dice, mi abuela cuando hablaba por teléfono dice, ¿a dónde? O sea, como que físicamente el lenguaje, porque era un mundo físico, no era un mundo de virtual, ¿no? No era un mundo. Entonces reflejamos, claro, el impacto en el lenguaje, en el comportamiento, aquello que nos tocó, pero eso no significa que no estamos permeándonos por todo lo que está ocurriendo. Entonces, no sé si ya me extendí mucho y a lo mejor queremos platicar, pero diferencias sí. El libro no dice que no somos diferentes, pues somos diferentes, pero incluso entre la misma generación hay diferentes. Yo digo a la gente, a ver, levante la mano, si eres millennial o eres Z o el que seas, levante la mano quien no tiene un amigo irresponsable y flojo. Y todos levantan la mano, la generación que sea. Y levante la mano quien tiene un amigo que es trabajador y que es cumplidor y que es pues, responsable. Y todos, no importa la generación, conocen a alguien así. Entonces, la irresponsabilidad o el ser fijo o el ser limitado en poderse abrir a posibilidades, porque de eso acusan, los más jóvenes acusan a los mayores que son fijos, ¿no? Unas entrevistas, y no he contestado yo creo, pero una de las entrevistas, un joven decía, yo no me quiero quedar mucho aquí porque no quiero convertirme en uno de ellos, ¿no? Sí. O una ejecutiva de 51 años decía, siento que mi experiencia, 51 años, o sea, todavía está joven, siento que mi experiencia estorba. Esas son citas textuales. Y una entrevista que es la que mencionó Marco, la verdad a mí me impactó. Dice, mira Mauricio, una persona de 59, 60 años, creo que va a cumplir 60. Mira Mauricio, es alto ejecutivo de una empresa, tiene muchos años trabajando, mucha experiencia. Dice, mira Mauricio, estos chavos a las 6 de la tarde cierran la computadora y se van. ¿Y sabes qué? Yo aprendí a hacer lo mismo ya. A mi compadre ya lleva 3 divorcios. El otro cabrón ya le dio 2 infartos y el otro ya se enfermó de cáncer. O sea, ¿por qué no aprendemos de los jóvenes también? Ya no estamos en o sea, cada contexto tiene también sus posibilidades y sus diferentes cosas. Cuando un joven fue juzgado en una empresa porque tenía a su perrito imagínense esto, imagínense, aquí hay varias generaciones X, ¿no? Y más adultos. Imagínate que tú le hablas a alguien de tu equipo que necesitas algo importante, que se quede 1 hora más y que te dice, no puedo porque tengo a Pepito en el hospital. Hasta te asustas. Pero Pepito es un cachorrito, ¿no? O sea, pues sí, porque o sea, juzgamos eso porque no somos de esa generación donde para él el cachorrito es como si fuera su hijo. Y juzgamos porque para nosotros no, cualquier generación X nos dice nuestro jefe, te quedas y nos quedamos hasta las 2 de la mañana o más tarde, ¿no? Y venimos de ahí. Y el tema es que no se trata de juzgar qué está bien, si una cosa o está bien. Yo creo que hay momentos o hay circunstancias para hacer de una manera, para hacer de otras, pero lo que estoy planteando en el libro es que creo que necesitamos un marco diferente. Sin duda el existencialismo ayuda y el otro es el personalismo. Y el personalismo, que es el que traigo para la cultura del nosotros y de muchas cosas, que esto es filosófico la mitad, pero luego lo bajo a nivel cancha para
acciones específicas que puedes llevar en las empresas, un modelo que puedes llevar a las empresas y a las organizaciones y a la sociedad, que es el personalismo. Te dice varias cosas, pero una muy importante es que el individuo sea el fin, no el medio para. Eso es algo muy importante. Se nos olvidan las organizaciones que el fin mismo es la persona. Y otra cosa muy importante es que la gente no sabe, pero nosotros nacemos siendo seres humanos, pero no personas. La persona y el ser humano son cosas diferentes. La persona es un estatus que se gana, es como la ciudadanía. Tú puedes ser residente de una ciudad, pero ser ciudadano es que sales y sales a votar, y sales y recoges la basura y participas. Bueno, aquí lo mismo, ser humano y persona son cosas diferentes. La persona se gana. ¿Cómo te ganas el estatus de ser persona? Porque eres responsable de tus actos frente a los demás, porque ves primero el ser humano como un fin y no como un medio, porque puedes ser capaz de discernir y de ver que tus actos tienen un impacto y cuidar de ellos y ser responsable de ellos. Entonces, independientemente si tienes 70 o si tienes 21 años, el personalismo podría ser una gran oportunidad de poder ser un marco para que nos una. Es decir, el impacto que hacemos frente a nuestra organización, frente a la sociedad, frente a los demás. Entonces, tenemos muchos marcos. Yo propongo 2 que podemos utilizar y tomamos el peor, que es el de las generaciones, que lo que hacen es que no nos apoyan a poder generar esa integración. Y bueno, tengo un chorro de cosas que decir, pero pues la idea es que compren el libro y lo lean. La verdad es que hay la primera parte creo que es muy interesante ver cómo el tema de dónde viene esta teoría y ver que no existen los millennials. O sea, no existen diferentes generaciones, porque además agarramos un corset y además decimos, si ya te pasaste este mes, ya eres de la otra, ¿no? Como dijeron, tipo horóscopo. Pero eso no es así. No tiene un sustento realmente científico. Y lo otro es que además está desfigurizado, está caricaturizado. No entendemos realmente de dónde viene. No existen las diferentes generaciones, pero podría decir mejor, existen las diferentes personas y podemos construir a la persona en la relación. Viene un joven a mi empresa y podemos construir y crear un marco en donde nos vamos a relacionar de manera respetuosa, positiva y valiosa. Entonces, pues ahí la dejo para empezar la conversación y también escucharlos a ustedes qué piensan del libro. Si no me voy, ya me agarré. ¿Qué fue lo que viste? ¿Con qué te tropezaste? ¿Qué fue el detonante que dijo Mauricio? Este es el tema. Híjole. Conste que no nos habíamos puesto de acuerdo porque no sé qué responderle, pero a ver, hubo varios momentos. Uno que para ser honesto, yo tenía que elegir un tema para retar una teoría. Y yo ya venía pensando que no me hacía clic el tema de la teoría generacional. Ese era uno. Pero luego platicando con mi amigo Jesús, que también está aquí, mi amigo Jesús como que siempre es así, como me rebota cosas y es yo lo considero muy inteligente, me hace pensar. Pues fue momentos también que platiqué con él, inquietudes que tenía, porque yo tenía también la idea de irme por diferentes lugares, ¿no? de mi investigación. Y luego también platicando con mis colegas del comité de vinculación, como que vi cómo puede ser algo filosófico, ¿no? Porque estoy estudiando el doctorado en filosofía, algo teórico, pero que pueda ser aplicado de forma práctica. Y entonces, yo creo que, de hecho, había como 2 o 3 temas, o sea, no era el único tema, ¿no? Y creo que terminó haciéndome clic en diversas conversaciones que tuve con colegas del comité de vinculación, con mi amigo Jesús y con otras personas, por si se me olvida, con otras personas que cuando traje este diálogo hacía el sentido de que esto podía ayudar muchísimo, podía tener un impacto muchísimo real a la sociedad. Porque todos somos abuelos, lo dijiste, o no, bueno, no todos somos abuelos, pero lo que quise decir es que hay abuelos, hay padres, todos tenemos relaciones con personas que son de otras generaciones. Y me parece que el libro ayuda a romper de que independientemente de la edad, podemos ser personas en una familia y respetarnos. Podemos ser personas en una familia y generar un contexto de colaboración y no de juzgar
a mi hijo más joven que está pasando por un contexto que yo pasé también, pero que es diferente también el marco o el entorno donde lo está pasando. Y también que yo sigo pasando por diferentes circunstancias independientemente de la edad. O sea, me pareció que este tema podría generar un tema de valor práctico también. Gracias por la pregunta. Bueno, en mi caso, yo quisiera remontarme un poco a esto que Mauricio ya ha explicado muy bien, que es el contexto en donde surgen la idea de las generaciones como categorías, ¿no? Y una idea, a lo mejor es una pregunta que igual a lo mejor no es para que me responda ahorita, pero una pregunta que me fui armando cuando leí el libro era, porque yo muchas veces me cuestiono esto en los autores que leo, en medio del análisis que planteas, ¿cómo tú reorganizarías, si te fuera posible? Que digan, "Sí, a partir de este momento va a cambiar la historia de la sociología, de la antropología, o sea, de un sector de la literatura, como si te fueras, digamos, tal vez hasta forzado un poco a eso, ¿cómo reorganizarías las clasificaciones de las generaciones? Hace rato yo contaba la anécdota de cómo hace 15, 20 años yo era generación X, pero se pasó el tiempo y estiraron el chicle y ahora ya también era millennial, ¿no? Más o menos, ¿se te ha ocurrido, te has cuestionado eso? A lo mejor lo puedes decir que precisamente no es necesario, porque el libro muestra que no es necesario, lo que bien lo acabas de decir, ¿no? El gran engaño generacional, pero a lo mejor para explicar o para ilustrar más ese disenso que nos planteas en el libro, ¿cómo reorganizarías las categorías o generarías otras? ¿Cómo les pondrías? ¿Qué letra usarías? ¿No? ¿Cómo lo cambiarías? Gracias por la pregunta. Yo creo que depende del propósito de que estemos hablando. Por ejemplo, ¿para qué me sirve categorizar a las personas? Pues a lo mejor hay un propósito o un objetivo de investigación o de acción que es válido. Me ayuda a clasificar a hombres y mujeres. O sea, a lo mejor hay una idea, una intencionalidad que es válido clasificar a las personas. Pero si yo me voy a relacionar con alguien y en mi relación ahorita voy a platicar con alguien y esa plática ya viene con un sesgo de etiqueta, luego entonces lo que va a hacer es condicionar y determinar y limitar las posibilidades que ahí se van a generar. Entonces lo que yo diría es, voy sin expectativas, voy a crearla, no voy a... Tú dijiste algo hace rato, o sea, entender la realidad a través de una óptica o interpretar la realidad a través de una óptica está muy bien, pero ¿qué tal que también podemos crear esa realidad? ¿Cómo creamos esa realidad? Justo venir sin expectativas para ver qué podemos crear juntos. O sea, no tengo una expectativa de que tú tienes una limitación. ¿Y cómo haces eso? Pues platicando con mi hijo Mateo, con mi hijo Marco, que anda ahí, y pensando que es un ser humano increíblemente en su potencial. Y a ver qué sale. O sea, ponerme en ese riesgo sin venir ya con un prejuicio que determine esa relación. Entonces creo que va por ahí. Si estoy haciendo una investigación donde estoy segmentando porque voy a vender un automóvil que es más pequeño y uno más grande, pues a lo mejor sí vale la pena, porque a lo mejor uno más grande pues es que está casado, tiene hijos, y el otro no. O sea, no estoy en contra de que dividamos o etiquetemos a las personas si es que eso va a generar pues una utilidad, pero ¿por qué hacerlo en la sociedad? ¿Por qué llevarlo al nivel de llevarlo a las organizaciones?